Bueno, damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, para aquellas personas que nos siguen en nuestras plataformas. Un saludo especial también para los que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván Durán, la congregación Redemption en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que le damos la bienvenida, pastor Iván, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes, disfrutando de estos pensamientos, pues, que están orientados a compartir las experiencias y los pensamientos que Dios nos ha permitido desarrollar para el bien de su iglesia, Jorge, disfrutando hoy de la clasificación de Colombia a la final de la Copa América. Muy cardíaco, ¿no? El partido. Sí, 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 estuvo de estar sentadito y quietecito, ¿no? Pero bueno, Pero es bien entretenido en todo caso. clasificamos, sí, así que a esperar a ver qué nos pasará el domingo. Ganamos con seguridad. Vamos a ponerle fe a ese partido también. Es duro porque tanto Uruguay como Argentina son equipos bien fuertes, pero creo que Colombia ha demostrado estar preparado para enfrentar equipos de esa categoría. Así es. Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes un pensamiento que me viene también últimamente. Yo trato te confieso, oyente, trato de compartir lo más fresco que me va ocurriendo, que me va llegando a la cabeza y la experiencia más reciente que tengo. Seguramente pudiera compartir cosas que en años anteriores han sido realmente importantes para mí, pero este programa también me sirve personalmente para eh, elaborar ideas que están por ahí flotando en, en mi mente y en mi corazón. Estaba pensando que han sido muchas las veces que la iglesia en general, pero individualmente hemos invertido un montón de tiempo tratando de hacer un trabajo que aunque nos parece excelente, que nos parece bueno, se nos va yendo la vida en cosas a las que o a personas a las que no hemos sido asignadas. Recordaba aquella ocasión en Hechos de los Apóstoles, cuando la Biblia narra la elección de Pablo y Silas, y dice Hechos así, 13:2. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, al cual los he llamado. Eh, Porque no todos estamos hechos para servir en todas las áreas al Señor. No todos estamos hechos para conectar con todo tipo de personas. Yo creo que eh, la iglesia, la gracia que Dios nos ha dado es distinta la una de la de los otros y la administramos de maneras distintas. Algunos tienen el favor para hablar con cierta comunidad de personas y otras con otro tipo de personas, ya sea por cultura, por educación, por condición económica, por edad, por geografía. Bueno, hay una infinidad de distinciones que debemos hacer entre los seres humanos, no para rechazarlos, sino para comprender mejor sus detalles. Eh, He invertido, y sé que es el pensamiento de muchos, mucho tiempo por desear que personas que no valoran el trabajo que hacemos, que rechazan el trabajo que hacemos, nos validen. Entonces me puse a pensar, muchas son las veces en las que nos ha faltado el carácter para avanzar en aquel llamamiento especial que Dios nos hizo.
Recuerdan también en Hechos capítulo 16, el verso 7, también en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero nuevamente, fíjate que en otra ocasión había ocurrido lo mismo. El Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Y alguien podría pensar, pero ¿cómo es posible que haya ámbitos, haya áreas, si se quiere así, en los que el Espíritu Santo no quiere que nosotros vayamos a compartir el Evangelio, a hacer milagros, a salvar a los condenados, a libertar a los cautivos? ¿Cómo puede existir esa instrucción de parte de Dios para no ingresar a ciertas áreas? Bueno, Hechos de los Apóstoles nos narra que el Espíritu Santo les impedía, y fue en varias ocasiones, ingresar en cierta temporada a ciertas ciudades. Eh, el reino de Dios es supremamente estratégico, y yo creo que Dios conoce perfectamente también los tiempos. A veces nosotros nos apresuramos a querer otorgar un servicio, mm, o a querer manifestar un milagro en una temporada que es incorrecta, a una persona que es incorrecta, en un área en donde nosotros no vamos a ser respaldados por parte de Dios, porque más importante que profetizar, más importante que hacer milagros, más importante que liberar personas, es obedecer a Dios en los tiempos, en las áreas y con aquellas personas a las que fuimos asignados. Nuestra a veces baja autoestima, en ese afán de querer hacer que las personas entiendan el Evangelio, nos disponemos de una manera tan amplia que terminamos por rebajar el valor del Evangelio de Jesucristo. Recuerden que las personas se reunían por multitudes alrededor de los apóstoles y alrededor en general del Evangelio, porque ellos eran respaldados con maravillas, con milagros en la palabra que predicaban. Hoy en día, al contrario, hay que perseguir constantemente y argumentar hasta el cansancio, muchas veces, eh, sobre la vida eterna y sobre el destino eterno del ser humano para poder, y algunos llegan hasta ese punto, a través ojalá del miedo y de la amenaza, a llevarlos a por lo menos a la conciencia, sino a un encuentro con Dios. La religión en particular ha hecho una carrera bien larga para llenar de temor y llenar de miedo a las personas. Y si hay algo que paraliza, es el miedo. Paraliza una relación, paraliza un emprendimiento, paraliza las emociones. Y a través de la religión, muchas veces lo que hemos aprendido acerca de Dios es a temerle, a tenerle miedo. Y la Biblia dice que, en cambio, el vínculo perfecto es el amor, y el amor vence el miedo. Es una, es una paradoja pensar que estamos más cerca de Dios cuando hemos desarrollado miedo y no amor. Mm, Así, estamos limitados a un medio en el que muchas veces, operando por fuera de la voluntad de Dios, estamos trabajando para Dios, pero no estamos trabajando con Dios. Nos esforzamos por evangelizar, nos esforzamos por orar por las personas, todo el tiempo en lugares, eh, a veces en donde no somos honrados, donde somos rechazados, donde somos menospreciados. Y, y no acabamos de entender por qué Dios no nos respalda. Y nos sentimos frustrados, a veces cansados. Renunciamos a la vida personal, renunciamos a las familias, renunciamos al emprendimiento, renunciamos a tantas cosas y al final nos quedamos un poco vacíos porque encontramos que los frutos de nuestro trabajo no aparecen
o son muy pequeños. Por eso esta mañana quise reflexionar y desconfiar un poco de ese trabajo excesivo que queremos realizar, a veces desconociendo nuestra propia salud financiera, del cuerpo, del alma, porque nos enfrentamos a traiciones, a, eh, a desprecios, nos enfrentamos a una infinidad de tratos a los que normalmente nosotros no nos expondríamos, sino que lo hacemos con el argumento de que si Jesús fue rechazado, entonces nosotros también debemos recibir ese rechazo. Y, y no es del todo la verdad, cierto, a no ser que haya de por medio una instrucción divina. Siempre que Dios les dio la instrucción a los apóstoles o a los discípulos que hicieran un trabajo, los respaldó contundentemente. Y aunque los persiguieron, por supuesto, y los apresaron, los frutos que ellos vieron de su trabajo fueron frutos muy poderosos. Inclusive Esteban, predicando prácticamente la única vez que lo vemos en la Biblia, su mensaje fue tan potente que uno de los hombres más difíciles, más duros, más religiosos, fue impactado con esa palabra, y esa palabra llama a este hombre Saulo a ser llamado a través de una tremenda visión por parte de Jesús al ministerio del apóstol, que ya después conoceremos como Pablo. El servicio, cuando se hace con el deseo de calificar para que Dios me ame o me acepte, es un servicio, y por favor digiera esta palabra, fraudulento, porque es como si en una empresa donde me contrataron como vendedor, en vez yo de realizar el trabajo para el que fui llamado, estuviera constantemente metiéndome en el trabajo de la producción, y metiéndome en el trabajo de la producción, por supuesto, porque no fui elegido para meter mis manos en él. Seguramente tampoco tendré la capacidad, y mucho peor, no tendré la autoridad, porque no soy el jefe de planta, sino que soy el comercial. Eh, en las empresas, los que hemos sido comerciales, sabemos que hay una pugna constantemente entre lo comercial y lo productivo, porque el cliente hace exigencias que nosotros en lo comercial queremos satisfacer para lograr la venta, para cerrar el negocio. Y a veces eso, muchas veces eso, establece un desafío para la producción, para el inventario, para la contabilidad, porque queremos hacer un descuento mayor, queremos dar un plan de pagos más cómodo, o tal vez queremos, para cerrar el negocio, ofrecerle un poco más al cliente de lo que le ofrecería la competencia, y en esa carrera hay pugnas hacia el interior de las empresas para poder llegar al término de poner el producto o el servicio en las manos del cliente, a favor del cliente. Entonces, lo que quiero ejemplificar es que nos vemos constantemente desarrollando un trabajo que es para otros. Nos vemos metiéndonos en en un área en donde es para otros. Y no es, está, digamos, ya de por sí está mal, pero no solamente eso, perdemos la autoridad porque no fuimos llamados a eso. Si en la empresa eh, mm, el dueño, el jefe, el gerente se da cuenta de que yo estoy manipulando el proceso de productivo, seguramente que me va a llamar la atención, me va a descalificar para yo estar haciendo un trabajo de planta que no me corresponde en las ventas. Puedo seguramente añadir algo, dar una opinión, qué sé yo, servir en algo, pero no es mi responsabilidad. Y muchas veces he encontrado que yo mismo o muchos cristianos están haciendo una labor que no les corresponde, y en la que sí tienen que trabajar han sido desobedientes. ¿Recuerdan aquel versículo que dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero no hicimos? Y hacen una lista, un inventario poderoso de cosas, inclusive incluyendo milagros y profecías, que hicieron hablando, entre comillas, en autoridad de Jesús, y Jesús no los reconoce. Creo que es uno de los versículos más duros de toda la palabra.
haber tratado de realizar un trabajo o pensar que se estaba realizando un trabajo calificado por Dios, pero darme cuenta que solo estaba satisfaciendo mi ego, mis quebrantos, o tenía yo mi agenda, a pesar de que lo hice, no, digamos, en el nombre de Jesús. Tiene que ser algo muy difícil y yo por eso y te invito a reflexionar esta mañana. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál es ¿A quiénes te ha asignado Dios para adelantar el trabajo? ¿O a quién fuiste asignado para adelantar su visión? Eh, ¿Fuiste asignado a su pastor? ¿Te asignaron un equipo? ¿Ese es el equipo que Dios te asignó? ¿O simplemente tú estás rodeándote de tus amigos para que te admiren y te aplaudan? Eso cuando hay un nivel, digamos, de servicio y de ego alto. Pero ¿qué me dices cuando el extremo es el contrario? Cuando Dios te está llamando a realizar algo interesante, algo importante, pero tú no sales a hacer el trabajo porque tienes miedo. ¿Sabes que de esos casos en la Biblia hay muchos? Hoy en día es que se presentan que aquellos que tienen liderazgo, que tienen éxito o que quieren lucir porque cargan algún quebranto, empiezan a hacer una labor para ser admirados, para ser reconocidos, para ser aceptados. Pablo dice, si yo estuviera pendiente de, de la aceptación de los hombres, estaría descalificado por Dios, pero como no estoy pendiente de la aceptación de los hombres, entonces puedo decirme que estoy calificado por Dios porque he determinado hacer caso a Dios y obedecer a Dios y no estar pendiente del ojo humano. Nuestro mayor acto de debilidad en el carácter, en el ámbito del servicio a Dios, es servir en aquellas áreas donde Dios no me envió, porque tengo un alma y un carácter tan frágil que quiero satisfacer los deseos de aquellos necesitados. Y claro que a todos tenemos un sentimiento que nos carga cuando vemos que alguien requiere atención, pero que no se la podemos ofrecer. Eh, por mi iglesia y ahora mismo estamos visitando unos lugares de personas que están tratando de redimirse de las drogas. El- las fundaciones a que estamos visitando encuentro una tremenda necesidad constantemente de todo tipo de ayudas. Pero yo entro y ahora yo le digo al Señor, Señor, déjame dar una palabra que los dimensione y que los sane. Seguramente tú me vas a dar también los recursos para cubrir algunas necesidades, pero más importante que eso, ayúdame a dirigirlos, ayúdame a instruirlos para que ellos encuentren su relación verdadera, genuina contigo y puedan ellos partir desde esa plataforma firme para tener un crecimiento eh, prolongado y nunca retornen a ese infierno de las drogas. Habitantes, algunos inclusive llegaron a ser de calle y, y yo digo, wow, eh, ayudar a este tipo de personas tan necesitadas requiere una ingente cantidad de recursos que seguramente cualquier cantidad serían pocos, porque saldrían más y más y más y más. Eh, es también la discusión de Judas un poco. Señor, pero si hubiéramos vendido ese perfume, el perfume que rompió María a los pies de Jesús y enjugó a Jesús con ese perfume, con un recipiente, con un alabastro muy fino. Y Judas está atento y dice, wow, debimos habérselo dado a los pobres. Pero Jesús dice, a los pobres siempre los vas a tener contigo. Hay una cantidad de recursos que vas a poder destinar para los pobres, pero en este momento hay una prioridad y hay una prioridad de unción, y hay una prioridad de adoración y hay una prioridad de intimidad y hay una necesidad de un aroma de alabanza que está por encima del trabajo social que debes realizar o de la visión social que debes realizar. No, no es fácil comprender esto porque seguramente que tendría que explicarlo 100 veces para que algunos resistentes que tienen un poquito esa mentalidad de Judas pudieran comprender a qué me refiero. Pero sí sé que esta palabra llegará a algunos que desgastados con el trabajo van a decir,
ese mensaje me liberó de esa presión, de esa responsabilidad, de tener que ayudar a personas que entiendo que no han sido asignadas por el desprecio con el que me tratan, por el rechazo con el que me tratan, por la manera en la que me juzgan. Entiendo que no he sido asignado a ellas en áreas en donde las cosas en el ministerio no te salen bien, no te fluyen, tienes resistencias que no puedes superar con ellas. Órale al Señor y dile, Señor, está el área del trabajo donde me estás enviando. Habla con tu pastor, habla con tu líder y aclara el perfil en el que vas a poder florecer. La parte del juego que vas a tener que hacer. Imagínate el delantero de Colombia haciendo una labor de arquero. No hubiera salido bien el partido, el equipo hubiera funcionado muy mal, o el arquero todo el tiempo, aunque lo han hecho, nuestro arquero René Higuita colombiano, y metió muchos goles, fue un excelente cobrador de tiros libres y de penaltis, y también un buen cabeceador inclusive, pero esa no era su labor, y por eso también fuimos descalificados de un mundial por un error que comete contra Camerún. Por allá en el mundial del no, Italia 90 o más, o en el 94 de Estados Unidos, no recuerdo bien, porque jugó el balón fuera de su área, arriesgó el balón fuera de su área. Y yo veo que eh, muchas personas hemos sido quebrantadas por meternos en un área a donde Dios no nos llamó. Claro que sí, todos queremos meter goles. Claro que sí, todos queremos hacer una buena presentación. Pero Dios nos llamó a eso, o Dios nos llamó a hacer un trabajo de arqueros, de defensas, tal vez de mediocampistas, para hacer buenos pases. Eh, bueno, el fútbol la verdad es que nos sirve muchísimo para reconocer cómo funcionan los equipos y cómo las iglesias deben trabajar entre sí. Hay un dicho aquí en Colombia que dice, entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Y una de las cosas que más tenemos que observar, revisar, es la competencia entre los hermanos. Muchas veces desde allí nacen divisiones, muchas veces desde allí nacen señalamientos, juicios que terminan destruyendo los ministerios, inclusive las vidas de aquellos que quieren servir a Dios con el corazón dispuesto. No permitas, no te autorices a hacer un servicio fraudulento, a querer ganar por el trabajo de otros lo que no te corresponde, a quererte meter en un área a donde Dios no te llamó. Si lo haces, seguramente hay algo incorrecto en tu corazón y un quebranto. Necesitas ser reconocido, necesitas ser validado, necesitas medicación espiritual, porque todos estos impulsos provienen de una falta de obediencia. ¿Sabes que la obediencia al mundo la ve como si fuera debilidad, pero en el reino de Dios es una gran fortaleza y sí que necesitamos un carácter muy maduro, muy desarrollado para obedecer las instrucciones de Dios y no para estar haciendo el trabajo de otros o haciendo un trabajo al que no fuimos enviados. Tremenda reflexión. La verdad es que es muy profunda y espero que eh, para tu vida traiga una perspectiva que te conduzca a la madurez, una visión que te encaje lo suficiente para dejar de caminar con esa cojera con la que muchos ministros y ministerios están luchando y están trabajando. Es realmente maravilloso el llamado de Dios y hay mucha gente que lo abandona porque dice, bueno, yo puedo servir a Dios en Medellín, en Bucaramanga, en México, en España o en Estados Unidos. Pero allí ese es el lugar de tu asignación. Se me viene a la cabeza un Jonás que decidió irse en el sentido contrario al llamado de Dios, porque de alguna manera sabía que Dios lo iba a respaldar. Tremendo. Yo iría exactamente al lugar donde Dios me envió, precisamente porque sé que Dios me va a respaldar. Y no lo contrario, pues eso es lo que decimos razonablemente, pero muchas veces huimos del llamado de Dios porque queremos hacer un servicio marcado
por por nuestro ego, por nuestra propia visión, nuestro entendimiento de los asuntos. Soy el pastor Iván Durán desde Redemption en Bucaramanga, dándote una perspectiva bien compleja de lo cotidiano en este trabajo ministerial. Espero que los milagros, fíjate, por ejemplo, todo tiene que ver, antes de despedirme voy a hacer esta anotación, todo tiene que ver con los milagros, todo tiene que ver con el servicio, todo tiene que ver con lo sobrenatural de Dios. Imagínate haciendo exactamente la voluntad del Señor, tantas cosas maravillosas. Imagínate obedeciendo al llamado de Dios. Wow, tantas cosas maravillosas tiene Dios reservada para el camino que te asignó, para el lugar que te asignó, para las personas a las que te asignó. Pero a veces nos quedamos sin el respaldo porque estamos haciendo lo que nuestra visión nos impone. Porque queremos ser más buenos, tal vez. Porque queremos encajar, porque queremos calificar, porque queremos elevar nuestra autoestima, decir, yo serví, yo gané, yo trabajé, yo hice, yo subí, yo bajé. Y resulta que para Dios no es suficiente que estemos trabajando a brazo partido, si no es por una instrucción que Él nos ha dado. Les envío un fuerte abrazo, un fuerte, fuerte abrazo. Y los invito a orar constantemente para hacer la voluntad del Padre. Mil y mil bendiciones desde Bucaramanga, Colombia, ganadores próximamente de la Copa América de Fútbol. Un abrazo.